Hola, supongo que ustedes conocen la historia del Titanic, pero en realidad había más barcos en su época y barcos más rápidos que duraron más tiempo, y hoy hablaremos del RMS Lusitania, un barco de la Cunard Line que se hundió en la Primera Guerra Mundial. Hoy veremos su vida, su construcción, su hundimiento y sus misterios y secretos que lo rodean, así que vamos al grano. Secretos de su construcción y financiación. Dinero del gobierno. El gobierno británico financió secretamente su construcción con un préstamo de 2.6 millones de libras. Diseño militarizado. El contrato exigía que el barco pudiera convertirse en crucero armado en caso de guerra. Soportes para cañones. Se instalaron refuerzos ocultos en la cubierta para montar artillería rápidamente si era necesario. Cunard y el almirantazgo. El barco estaba registrado en la lista de la Reserva Naval Británica desde su diseño. Punto 2. Vida operativa y récords. La Banda Azul ganó el premio a la travesía más rápida del Atlántico en 1907, alcanzando casi 24 nudos, 44 kilómetros por hora. Innovación técnica. Fue uno de los primeros barcos gigantes en usar turbinas de vapor en lugar de motores de pistón tradicionales. Lujo interior. Su decoración mezclaba estilos neoclásicos georgianos y de la época de Luis XIV, superando a los hoteles de la época. El barco hermano, su gemelo, era el RMS Mauretanie, el cual mantuvo el récord de velocidad durante más de 20 años. 3. Los secretos del último viaje. Carga oculta. El manifiesto oficial ocultaba el transporte de millones de cartuchos de munición Remington y cajas de metralla. La advertencia alemana. La embajada de Alemania publicó avisos en los periódicos de Nueva York advirtiendo que los barcos británicos eran blancos de guerra. El enigma de la velocidad. El capitán William Thomas Turner redujo la velocidad del barco al acercarse a Irlanda debido a la niebla, facilitando el ataque del submarino alemán U-20.4. El gran misterio. La segunda explosión. Un solo torpedo. El submarino alemán disparó un único torpedo que impactó bajo el puente de mando. La detonación fantasma. Segundos después, ocurrió una segunda explosión gigante que destrozó el casco por dentro. Las teorías. Historiadores debaten si explotó el polvo de carbón de las calderas, las tuberías de vapor a alta presión, o el contrabando ilegal de municiones de alta potencia. 5. Teorías de conspiración y política. El cebo político. Existe la teoría de que el primer lord del almirantazgo británico, Winston Churchill, permitió deliberadamente que el Lusitania navegara sin escolta militar para que fuera atacado y así forzar a Estados Unidos a entrar en la guerra. Negligencia de escolta. El destructor HMS Juno, que debía protegerlo en aguas peligrosas, recibió la orden de retirarse justo antes del ataque porque no se reflotó el Lusitania. Profundidad y condiciones marinas. La ubicación. El barco descansa a unos 93 metros, 305 pies, de profundidad en el mar de Irlanda. Corrientes extremas. La zona sufre de corrientes submarinas muy fuertes y una visibilidad casi nula. Tecnología de la época. En 1915, e incluso décadas después, no existía la tecnología de buceo ni la maquinaria pesada necesarias para levantar un barco de 31.500 toneladas a esa profundidad. 2. Destrucción del casco. Impacto violento. El barco chocó contra el fondo marino sobre su costado estribor, el lado derecho, que era precisamente la zona debilitada por las dos explosiones del hundimiento o colapso estructural. Debido al peso del agua y al paso de los años, el barco se ha aplastado sobre sí mismo. Hoy en día, la superestructura está completamente colapsada y el casco está fracturado en varias secciones, lo que hace estructuralmente imposible levantarlo en una sola pieza. 3. El factor de las redes de pesca. Enganches constantes. Al estar en una zona de intensa actividad pesquera, el naufragio quedó cubierto por kilómetros de redes de arrastre abandonadas. Peligro mortal. Estas redes flotantes atrapadas en la estructura hacen que cualquier intento de rescate o buceo sea extremadamente peligroso. 4. Intervención militar y cargas de profundidad. Prácticas de la Marina. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, la Marina Real Británica utilizó el lugar del naufragio para realizar prácticas de tiro con cargas de profundidad. Destrucción intencionada. Aunque la versión oficial dice que se usaba como blanco de sonar, muchos historiadores sugieren que el ejército británico bombardeó el barco a propósito para terminar de destruir el casco y ocultar las pruebas del contrabando de municiones. 5. Propiedad privada y restricciones legales. Dueño multimillonario. En la década de 1960, un inversor estadounidense llamado Greg Bemis compró los derechos del naufragio con la idea de buscar tesoros, pero se topó con un muro legal. Protección del gobierno. El gobierno de Irlanda declaró el sitio como Patrimonio Cultural Nacional en 1995.
A partir de ese momento, se prohibió cualquier intento de reflotamiento o alteración del barco sin permisos gubernamentales estrictos, los cuales casi nunca fueron otorgados para proteger el sitio como una tumba de guerra. Bueno, llegamos al final del video. Este barco tiene muchas teorías y secretos dentro de su construcción y hundimiento, así que conforme los años sale más información. En este video vimos por qué no se reflota el Lusitania y sus misterios y secretos en su construcción y hundimiento, así que díganme de qué barco quieren que hable en el próximo video, suscríbanse y denle like para más actualizaciones de estos temas.